¿Empiezo? Buenos días a todos y a todas. Como saben, esta mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021 y hace tan solo unos minutos yo misma entregaba las cuentas del año que viene a la vicepresidenta de la Junta General del Principado para que de este modo se inicie su tramitación parlamentaria. Ahora, junto a las directoras generales de Presupuestos y de Finanzas y Economía, voy a presentarles las principales líneas que definen el próximo presupuesto de Asturias. Este documento se ha elaborado en un año complicado desde el punto de vista de la gestión interna. Por este motivo, permítanme, en primer lugar, detenerme a agradecer a mi equipo, a todos los trabajadores de la Consejería de Hacienda, a todos los compañeros del Consejo de Gobierno y al personal de las restantes consejerías el esfuerzo y la dedicación que llevan realizando durante todo este ejercicio, pero de manera particular en las últimas semanas. No ha sido nada sencillo diseñar unas cuentas en una situación de incertidumbre como la que vivimos. Unas cuentas con las que queremos que la mayor cantidad posible de recursos llegue desde el 1 de enero a todos los asturianos y asturianas, y en especial a aquellos colectivos que peor lo están pasando. Nadie duda de que nos encontramos ante un ejercicio muy particular, un 2021 al que nos enfrentamos marcados por una pandemia que, a buen seguro, no solo dejará su huella en los presupuestos del ejercicio que finaliza y en los del que se iniciará en breve, sino que también lo hará en años sucesivos. Por ello, y aunque siempre me escucharán remarcar la necesidad de contar con un presupuesto, en esta ocasión esta afirmación es especialmente relevante. Veamos cuáles son las principales cifras que definen estas cuentas. El proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2021 asciende a un total de 5.237 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 10% respecto a las cuentas de este año. Es el más elevado de la serie histórica y la primera vez que se pasa de los 5.000 millones. El gasto no financiero asciende a 4.603 millones de euros. Los tres pilares de nuestro estado del bienestar vuelven a ser la seña de identidad de nuestras cuentas. La inversión social, con un importe de 3.414 millones de euros, absorbe el 65,1% del total presupuestado. La inversión productiva asciende a 483 millones de euros, de los cuales más de 47 tienen su origen en los fondos europeos REACT-EU, instrumento a través del cual se espera financiar aproximadamente 200 millones de euros de inversiones en los próximos ejercicios. Los ingresos no financieros se sitúan en 4.290 millones, un 4,3% más que en 2020. Los ingresos financieros vinculados al endeudamiento alcanzan una cuantía ligeramente inferior a los 934 millones de euros. El endeudamiento neto se sitúa en 332 millones, de los cuales casi 47 se vinculan directamente a los proyectos REACT-EU. Tal como ya adelantamos al inicio de las negociaciones presupuestarias, el Gobierno del Principado se marcó el objetivo de consignar un potente fondo COVID que sirviera de fondo de rescate para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los distintos sectores económicos. Así se ha hecho, dotándolo de una cuantía de 100 millones de euros, la cual, para que puedan hacerse una idea del esfuerzo que implica, representa un 2% de la cuantía global de nuestro presupuesto. Este fondo estará plenamente disponible desde el momento en que entren en vigor las cuentas y será la herramienta de la que se valdrá el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la COVID-19. Tendrá como destino no solo los sectores que se vean afectados por eventuales cierres, sino también aquellos que, aun sin estar obligados a cesar su actividad, se vean seriamente perjudicados por la emergencia sanitaria. En el ámbito fiscal,
tiene lugar la mejora de algunas deducciones en materia de IRPF. De este modo, continuando con la política iniciada en el ejercicio previo, se modifican los beneficios fiscales para contribuyentes con residencia en zonas rurales con riesgo de despoblación. Se mejoran los porcentajes de deducción en los supuestos de arrendamiento de vivienda habitual y de gastos por descendientes en centros de 0 a 3 años. Se incrementa la cuantía deducible correspondiente a gastos de transporte, se duplica, y se crea una nueva deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales con riesgo de despoblación, aplicable a contribuyentes de hasta 35 años de edad, a familias numerosas y a familias monomarentales. Asimismo, se mejora la deducción en IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, deducción que podrá alcanzar un máximo de 5.000 euros. Por otro lado, con el fin de retener y atraer trabajadores especialmente cualificados, se crean dos nuevas deducciones. Una para personas que se incorporen al mercado laboral en trabajos relacionados directa y principalmente con actividades de investigación y desarrollo científicas y de carácter técnico, y otra para quienes, desarrollando estos trabajos, fijen su domicilio en el Principado de Asturias. Además, se crea una deducción para eximir de gravamen a las subvenciones o ayudas concedidas por el Principado de Asturias como consecuencia de la pandemia. Y, finalmente, para paliar el impacto de la crisis sanitaria, se pondrán en marcha nuevos aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias sin devengo de intereses para autónomos, pymes y microempresas. Una vez hecho el repaso de las grandes magnitudes, me gustaría entrar más en detalle en algunas de las partidas más relevantes. Todos somos conscientes de que estamos inmersos en una situación donde nuestro sistema sanitario necesita importantes recursos para afrontar la pandemia, así como para continuar con el fortalecimiento de sus estructuras. El presupuesto del área sanitaria suma para 2021 casi 1.968 millones de euros. Esto supone una subida del 7,6% y casi el 40% del total del presupuesto del Principado. Es indudable el impacto de la pandemia en el presupuesto de salud. Así, se contemplan más de 60 millones de euros asociados directamente a la COVID-19, 34 millones para el refuerzo de las plantillas y algo más de 26 para la compra de reactivos, equipos de protección y otros equipamientos necesarios para abastecer al sistema público de salud. Además, se destinarán 500 millones de euros a inversión en proyectos dirigidos a la renovación y modernización de los equipos de electromedicina y del equipamiento de los centros sanitarios, así como a la renovación de las tecnologías de la información. Otro de nuestros pilares del estado del bienestar, la educación, también ve incrementados sus recursos, hasta situarse en los 915 millones de euros, con una subida del 5,7%. Las cuentas permitirán avanzar en la digitalización de la escuela asturiana con una partida singular de 5 millones de euros. En materia de infraestructuras educativas se contemplan, entre otras, partidas destinadas al nuevo Instituto de la Corredoria, al Colegio de Nuevos Roces en Gijón o al Instituto de la Florida. El presupuesto del Principado para 2021 recoge también una partida de 19 millones de euros dirigidos a atender la reducción de ratios y la contratación de profesorado adicional con el fin de hacer frente al efecto de la pandemia en el ámbito educativo. El tercer gran bloque social, el vinculado a los derechos sociales, tiene una asignación en las cuentas de 2021 de 520,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al ejercicio actual. Como ya anunció la consejera de Derechos Sociales, se rebaja el número de beneficiarios del salario social como consecuencia de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital por parte del Estado. Salario social que este año tiene asignado crédito por valor de 82,2 millones de euros. En contrapartida, se contemplan, entre otros,
un incremento de 22,9 millones para la financiación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, un aumento de 5 millones para el denominado tercer sector o un incremento de 13,8 millones en la partida destinada al ERA. En cuanto a las políticas de igualdad, destaca la puesta en marcha del Plan Asturiano de Corresponsabilidad, con una partida de 1,1 millones de euros, plan destinado a atender las necesidades de conciliación originadas por la pandemia y que incluye financiación de distinto tipo de servicios necesarios en caso de tener que teletrabajar o asumir cuidados que estaban siendo prestados por otras instancias o personas. En materia laboral, se refuerzan las políticas activas de empleo con un incremento del presupuesto del SEPEPA en 15 millones de euros, dirigidos a mejorar los diferentes programas de formación y empleabilidad de los colectivos con más dificultades de inserción laboral. En el ámbito del comercio está prevista una dotación de 1,7 millones para la puesta en marcha de un programa de digitalización comercial que engloba la propia ejecución de la iniciativa, un plan de ayuda al comercio minorista y a las asociaciones sectoriales y una campaña de promoción de la digitalización de los establecimientos minoristas. Una de las principales apuestas de esta legislatura fue la creación de la Consejería de Ciencia, la cual, como saben, tiene bajo su paraguas a la Universidad de Oviedo. Esta institución centra una parte del esfuerzo presupuestario, con un aumento en su financiación de 7 millones de euros. El objetivo es garantizar el acceso a la educación superior sin que la falta de recursos familiares sea un obstáculo, para lo que se incluyen casi 6 millones de euros en concepto de compensación de la congelación de tasas académicas. El impulso a la carrera científica, con casi 7 millones de euros para ayudas predoctorales y postdoctorales y programas de atracción y retención de talento, y otros 4 millones para los grupos de investigación, junto a los 12 millones que se dedicarán a incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector empresarial, son otras de las grandes apuestas de la Consejería de Ciencia. Este presupuesto ya contempla, como supondrán, la reorganización acometida por el Gobierno a principios del pasado verano. Fruto de estos cambios, se ha logrado incrementar la cofinanciación europea para desarrollo rural, la cual se amplía a infraestructuras para el medio rural, suponiendo un aumento de 29,9 millones de euros de ingresos FEADER, hasta alcanzar los 83,5. El impulso a la inversión en la mejora y mantenimiento de infraestructuras viarias y portuarias se refleja en importantes incrementos presupuestarios, en concreto del 24,5% en el primer caso y de 55,2% en el segundo. Se presta especial atención al medio rural, los polos de actividad económica y los entornos naturales de nuestra comunidad. En conjunto, las inversiones de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial asciende a 193 millones. El sector primario asturiano y el modelo de explotaciones familiares verá crecer sus recursos con 14 millones más para las ayudas a agricultores y ganaderos y 7,5 millones más para la modernización de explotaciones. En el capítulo de transporte se contempla un incremento de casi 12,3 millones de euros, hasta alcanzar una cifra superior a los 53,2 millones, lo que denota la apuesta del Gobierno por una movilidad eficiente, sostenible, digitalizada e intermodal. El apoyo a los ayuntamientos también tiene reflejo en las cuentas de 2021. El Fondo de Cooperación Municipal, de vital importancia para los concejos, se incrementa de nuevo en este ejercicio hasta los 8,2 millones. Del mismo modo, otro de los puntales en la colaboración entre la Administración local y autonómica, el programa de obras, supera los 3,5 millones de euros, frente a los 3,1 que recibió en 2020. Coincidiendo con el Xacobeo 2021, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo creará una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos que se encuentran en el trayecto del Camino de Santiago, con una inversión de 200.000 euros,
dirigida a realizar intervenciones de acondicionamiento en la ruta jacobea. También se destinarán 400.000 euros al proyecto Oviedo Origen del Camino, enmarcado en las propias celebraciones del Xacobeo XXI. Por su parte, el plan del prerrománico recibirá una dotación de 600.000 euros. Otros proyectos fundamentales de la Consejería de Cultura para 2021 son la aportación de 5 millones de euros al proyecto de reconstrucción de la estación invernal y de montaña Valgrán de Pajares como motor económico del Valle de Lena, o, en el capítulo de turismo, la dotación de 500.000 euros para continuar con la campaña del programa de bonos turísticos para residentes en Asturias, con el objetivo de fomentar la demanda interna de los propios asturianos y asturianas. Finalizo ya, y lo hago haciendo alusión nuevamente a lo que lleva meses marcando nuestras vidas. Estos presupuestos no se pueden escapar a la situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Por ello, el objetivo es que sirvan como herramienta para afrontar la coyuntura que nos ha tocado vivir. Hemos puesto todos los recursos de los que disponemos ahora mismo como comunidad autónoma al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dialogado con la práctica totalidad del arco parlamentario en el afán de encontrar el mayor consenso posible. Nuestra prioridad es la de intentar sumar el mayor número de apoyos a las cuentas más importantes de los últimos años. Ya termino. Quiero darles las gracias por la comprensión ante una exposición tan extensa y quedo a su disposición para las preguntas que deseen realizar. Muchas gracias, consejera, por su explicación. Gracias también a las directoras generales que hoy comparecen. Iniciamos ahora el turno de preguntas de los medios de comunicación. Como saben, hemos organizado la rueda de prensa de manera telemática para reducir la movilidad y garantizar la seguridad. También para respetar el trabajo de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando. Abrimos el turno de preguntas con Radio Nacional, que plantea lo siguiente. Hay acusaciones mutuas entre el PP y el PSOE sobre quién excluyó a quién de la negociación presupuestaria. Los populares hicieron ayer duras críticas al presidente Adrián Barbón por hablar de la cultura del pacto, pero nunca llevarlo a efecto. ¿Alguna consideración al respecto? Como sabe, el Gobierno del Principado se sentó con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para iniciar estas negociaciones. Nosotros lo que deseamos es un presupuesto con el máximo consenso posible, un presupuesto que sea fruto del diálogo político. Así lo hemos dicho desde el principio y así lo seguimos reivindicando. El resto de grupos parlamentarios a los que nos dirigimos iniciaron las negociaciones, nos hemos sentado, hemos debatido, hemos dialogado y, si me lo permite, desde aquí quiero reconocer y agradecer al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Grupo Parlamentario Podemos, a Foro y a Ciudadanos que hayan tenido esa disposición al diálogo y a la negociación y a realizar aportaciones. El Grupo Parlamentario del PP decidió no incorporarse a ese proceso y yo creo que deben ser ellos los que planteen cuál es el motivo que les ha llevado. Por supuesto, por nuestra parte, ese diálogo y esa negociación se abrieron, siguen abiertos y continuarán. Buenos días, consejera. Varios medios se interesan por el fondo de rescate. Plantean 3 preguntas. Radio Nacional dice, ¿puede ofrecer algún detalle del fondo de rescate que incluye el proyecto y decirnos si se parece o recoge aspectos del planteado ayer por el Partido Popular? En el mismo sentido, La Voz de Asturias. ¿Qué mecanismos valora el Principado para que las ayudas del fondo de rescate puedan llegar a personas que hubieran acumulado deudas tributarias por motivo de los cierres de impuestos por la pandemia? Por último, Onda Cero, ¿las ayudas del fondo de rescate han de tributar? ¿Se podría evitar? Muy bien. Bueno, como he indicado en mi intervención, se trata de un fondo de rescate por 100 millones de euros. Quiero que tengan en cuenta el esfuerzo presupuestario que ha sido necesario para que una cuantía tan importante haya tenido cabida, máxime en unas cuentas como las de este año, donde hay que hacer frente a importantes retos derivados de la pandemia. En ese fondo no solo tendrán cabida los sectores obligados por los decretos de salud al cierre,
sino también aquellos sectores directamente afectados por ese cierre, aunque no estén incluidos expresamente, como digo, en esos decretos. Las ayudas recibidas por parte de los beneficiarios de las mismas, como ya hemos dicho en la intervención, estarán exentas. Así lo hemos incluido, una disposición dentro del borrador de presupuestos que, si finalmente se aprueba, será aplicable a partir de su aprobación. En el caso de las deudas tributarias, como he dicho también en mi intervención, hemos incluido también el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias similar a la medida que pusimos en marcha en el primer estado de alarma para intentar facilitar a todos aquellos que se vean afectados por la pandemia, en especial aquellos autónomos, pymes y microempresas directamente afectados por las decisiones necesarias ligadas a la evolución de la pandemia, ese aplazamiento y fraccionamiento hasta el final del ejercicio económico y sin intereses. De Asturias, la TPA, envía una pregunta sobre este fondo de rescate. Dice, ¿en estos 100 millones del fondo de rescate entran los 33 que ya se aprobaron de ayudas o van al margen? Estos 100 millones son recogidos en el presupuesto, en el borrador de presupuestos del año 2021. Por lo tanto, no incorporan aquel crédito que se ha utilizado para poder poner en marcha las ayudas correspondientes al 2020. Es decir, suponen un esfuerzo presupuestario adicional. Gracias, consejera. La Nueva España pregunta qué previsión de ingresos fiscales en impuestos directos e indirectos llevan en estas cuentas, en un ejercicio que estará marcado por la caída económica asociada a la pandemia. ¿Son superiores o inferiores y en qué porcentaje respecto a 2020? Hasta ahí. Bueno, si me lo permite, mi directora general de Finanzas y Economía puede responder de manera más adecuada a esta cuestión. La previsión de ingresos tributarios, entendidos como el capítulo 1, 2 y 3, asciende a un total de 2.686,6 millones. Si se deduce la parte de tasas y precios públicos, hablaríamos de 2.563 millones. Se trata de una cifra inferior a la del ejercicio previo en 226,5 millones de euros. La caída en el capítulo 1 es de 60,5 millones de euros y en el capítulo 2, que es la parte más afectada porque es la que contempla los impuestos indirectos con mayor impacto de la crisis, cae en 163,7 millones de euros. Varios medios también se interesan por la deuda viva. La Nueva España pregunta, ¿qué deuda viva global tendrá el Principado a 31 de diciembre de 2021? La agencia de noticias EFE plantea sobre el mismo tema la siguiente pregunta. ¿Cuál será la deuda viva del Principado al cierre de 2020 en cuantía global y en relación con el PIB? ¿Y cuál es la previsión del presupuesto de la cifra en que se situará a finales de 2021? Si me permite hacer una valoración general, quiero que tengan en cuenta que hemos realizado en este borrador de presupuestos el máximo esfuerzo. Hemos querido poner a disposición de los asturianos y asturianas el máximo de recursos posibles porque entendíamos que este ejercicio es un ejercicio excepcional. Por ello, hemos agotado esa tasa de referencia de déficit que nos permitía o que estableció el Ministerio y hemos incorporado, como he indicado en mi intervención, una serie de recursos financiados con fondos europeos que inicialmente deberán ir financiados mediante mecanismos hasta que esos recursos sean canalizados, una vez certificados las actuaciones realizadas, y sean canalizados por parte de la Unión Europea. Con ello quiero decir que hay un incremento, lógicamente, pero un incremento que se deriva y que se ha hecho con rigor y responsabilidad y que se deriva de aprovechar al máximo los recursos que teníamos a nuestra disposición para poder afrontar el ejercicio 2021 dando respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia. En todo caso, el dato concreto, Mar, puedes darlo sin... Sí.
Indicar, en primer lugar, que estas cifras son muy provisionales, puesto que estamos hablando de un endeudamiento previsto y estamos hablando de un PIB estimado. El importe de deuda viva prevista a 31 de diciembre de 2020 es de 4.446 millones de euros, que en términos PIB se sitúa aproximadamente entre el 18,9 y el 19%. A finales de 2021, la estimación es de una deuda viva de 4.755 millones de euros, que en términos PIB se situaría en el entorno del 19,9-20%. En cuanto al endeudamiento a formalizar a lo largo del presente ejercicio, el endeudamiento en términos financieros sería de 933,8 millones de euros. Eso supone, en términos presupuestarios, un endeudamiento neto de 332 millones de euros que, si tenemos en cuenta la evolución, las amortizaciones de la deuda del sector público y el aspecto que acaba de comentar la consejera, y aislamos el endeudamiento para financiar esos proyectos europeos, estaríamos hablando de una deuda neta de 261 millones de euros, cifra muy próxima al 1,1% del PIB. La Nueva España quiere saber a cuánto ascienden los costes de personal y qué variación experimentan respecto a 2020, incluyendo los organismos y entes públicos como el SESPA y el ERA. Pregunta también a cuánto ascenderá la partida en I+D+I y las transferencias a la universidad. Bueno, yo le voy a dar la cifra global de incremento de costes de personal, la cifra global de costes de personal, que serían 1.909 millones de euros, pero mi directora general de presupuestos tiene datos más detallados sobre estas cuestiones que yo creo que le puede dar con detalle. Hola, buenas. El incremento de gastos de personal con respecto al año anterior es un 36,45%. La partida de I+D+I asciende a 31 millones de euros, lo que supone 6 más que el ejercicio anterior, y las transferencias a la Universidad de Oviedo son 150 millones de euros, algo menos de incremento de 7 millones con respecto al 2020. La Voz de Asturias plantea la siguiente pregunta. ¿Tiene el Principado una valoración de qué merma de recursos supone para Asturias la falta de armonización fiscal entre comunidades? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada de responder. Sé que desearían un dato más concreto, pero tengan en cuenta que el modelo de financiación autonómica es un modelo complejo donde es difícil introducir esta variable para saber cuál sería el efecto específico en términos monetarios. Lo que sí está claro es que la falta de armonización fiscal tiene un impacto sobre varias comunidades autónomas y tiene un impacto sobre nuestra comunidad autónoma. Por eso reclamamos y seguiremos reclamando la necesidad de esa armonización fiscal. El comercio quiere saber cuál es la partida que se reserva para hacer frente a las deducciones fiscales que se aplicarán tanto en las zonas despobladas como para la retención del talento. Pregunta también cuál es para el bono turístico. En el caso del bono turístico, en mi intervención lo indicaba, hay una partida de 500.000 euros y el impacto de las deducciones fiscales, bueno, quiero que tengan en cuenta que son deducciones en IRPF y, por lo tanto, no tienen un impacto sobre el ejercicio en el que se aplican, sino que la autoliquidación de ese impuesto se realiza en el ejercicio siguiente y el impacto económico va a tener un efecto en el ejercicio posterior, que es cuando la comunidad autónoma recibe esos recursos a través del modelo de financiación. También el comercio pregunta por los fondos europeos. ¿Con qué cálculo de fondos europeos se han elaborado las cuentas, teniendo en cuenta que hasta el momento hay estimaciones y solo de una parte de esos recursos? Efectivamente, hasta el momento hay estimaciones y, como bien dice, las estimaciones solo afectan a un porcentaje de esos recursos correspondientes al Fondo de Recuperación y al Fondo de Transición Justa. Precisamente por ese motivo, nosotros solamente hemos incluido una parte de esos fondos europeos en nuestro presupuesto. Aquella parte cuyo mecanismo es más conocido, aunque ciertamente todavía no se ha concretado, que es la parte correspondiente al REACT-EU. En este caso, la cuantía es aproximadamente de 47 millones de euros, la cifra a la que hice referencia en mi intervención. Esa cuantía implica, por el lado de los ingresos,
reflejar una deuda a través de mecanismos que se materializará o no en función de que esos recursos finalmente se aprueben a nivel europeo, y un reflejo por parte de los gastos en una serie de proyectos vinculados y con las características exigidas para poder ser financiados con esos fondos. La parte más importante de los fondos, y sobre todo del Fondo de Recuperación, el mecanismo de recuperación y resiliencia, no ha sido incluido en el presupuesto, siguiendo un criterio compartido por las comunidades autónomas, por la falta de concreción, por la falta, en términos generales, de territorialización y por la falta de identificación por parte de los distintos ministerios de los proyectos que serán apoyados a través de ese mecanismo. La agencia EFE, consejera, pregunta ¿qué volumen de endeudamiento contempla el proyecto para el próximo año? Bueno, hemos hecho referencia en la intervención a la cifra, pero si mi directora general quiere hacer... La cifra que acabamos de comentar, que eran 933,8 millones de euros, endeudamiento financiero. La Nueva España plantea una última pregunta. ¿Podría explicar esa diferencia en el de endeudamiento entre los 993 millones y los 332? Sí, se lo voy a explicar. Yo creo que mi directora general se lo va a explicar con más detalle. Pero en un caso, quiero que quede claro que en un caso estamos hablando de endeudamiento, es decir, de cuantía necesaria para financiar como ingreso financiero, y por otro lado estamos hablando de la diferencia entre esa cuantía y la parte de ese importe que va a ser necesario destinar a amortización de deuda y, por lo tanto, el endeudamiento neto, la diferencia entre los capítulos de gastos e ingresos. De todas maneras, mi directora general tiene el detalle para que vean cuál es el origen de esa diferencia. En primer lugar, son 933,8, lo digo por si acaso, porque preguntaban por 993. Efectivamente, como acaba de indicar la consejera, una parte de ese endeudamiento se realiza para financiar gastos asociados al propio endeudamiento, con lo cual ingresos y gastos se neutralizan. Igualmente, hay una parte de ese endeudamiento, que es la cifra que se va a destinar al REACT, que no constituye deuda propiamente dicha, sino que es un endeudamiento transitorio en tanto en cuanto se perciben los ingresos de la Unión Europea. Y también hay que tener en cuenta que el endeudamiento se deduce como consecuencia de las amortizaciones del resto del sector público. Teniendo en cuenta todos esos aspectos, el Principado de Asturias tiene previsto formalizar deuda por esos 933,8 millones de euros, que a final del ejercicio solo suponen mayor endeudamiento en términos del banco, de las cifras que proporciona el Banco de España, de esos 332 millones de euros, 261 aproximadamente, si tenemos en cuenta el resto de los factores que acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Aprovechamos para agradecerles su participación en esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos.